Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estudiantes que quieren ingresar a la universidad, a las distintas universidades que hay en este país. El día de hoy quisiera empezar con un curso de español completo para el ingreso a las universidades más importantes del país. Esto se debe a que en la escuela en la que yo trabajo muchos alumnos quieren entrar a estudiar estos cursos para ingreso a la universidad, pero se ven imposibilitados por sus recursos económicos. Así que esta es mi pequeña aportación a esas personas que quieren ingresar a la universidad, pero no tienen los recursos económicos para hacerlo. Si estos cursos te son de ayuda, la mejor manera que tienes para agradecerme es compartiendo a otras personas que les pueda auxiliar este curso y también dejando tu like, dejando un comentario, interactuando con el video para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Puedes dejar en la cajita de los comentarios tus dudas y sin ningún problema yo te las resolveré. Este tema te va a aparecer en los temarios de las universidades más importantes del país y regularmente aparece en las primeras preguntas del área de español del examen de admisión. Y me refiero a las funciones de la lengua. ¿Qué es esto? Bueno, pues para empezar tenemos que recordar primero un tema que probablemente vimos en nuestras clases de español de la secundaria y este es el ciclo del habla. Ahorita te explico por qué tiene que ver el ciclo del habla con las funciones de la lengua, a pesar de que este primero no venga en los exámenes de admisión. El ciclo del habla es la forma en la que funciona la comunicación entre dos personas y se basa en el funcionamiento coordinado de 6 elementos. ¿Qué es lo primero que necesitamos para poder comunicarnos? Bueno, pues hay varios elementos. El primero, yo diría que es la lengua. En el ciclo del habla, sin embargo, no se va a llamar lengua, la vamos a conocer como código. Es decir, ¿qué pasa si yo llego con cualquiera de ustedes que están al otro lado de la pantalla y les digo, Ohayo, watashi no namae wa Uriel desu, anata no namae wa nan desu ka? Pues probablemente no me puedas contestar. ¿Por qué? Pues porque no dominas o no conoces el código bajo el cual yo estoy hablando o bajo el cual yo me estoy comunicando. Entonces, el código es lo que nosotros conocemos como lengua o como idioma. Para que dos personas se puedan comunicar, necesitan compartir un código. El segundo y tercer elemento ya lo insinué. Cuando tenemos un código para comunicarnos, necesitamos pues generar una idea y después plantear esa idea. A eso se le llama mensaje. Una idea concreta que yo como emisor voy a mandar a otra persona que va a ser el receptor. Entonces ya tenemos primero, segundo, tercer y cuarto elemento. Código, mensaje, emisor y receptor. Ahora, pensemos que el ciclo del habla pues toma su nombre de que es un circuito. Eso quiere decir que va y viene y que se repite, como si fuera un partido de tenis. Yo mando la pelota y para que el juego pueda continuar necesito que alguien me reenvíe esa pelota, me regrese la pelota. Entonces, cuando el emisor manda su mensaje, el receptor decodifica ese mensaje y devuelve uno a su vez. Cuando devolvemos el mensaje nos estamos transformando en emisor y el emisor inicial se está transformando en un receptor. Por eso hablamos de un ciclo. Nos faltarían dos elementos más para entender el ciclo del habla. El quinto elemento lo vamos a llamar el canal. El canal, pensemos que es el medio de transporte de la comunicación. La comunicación no llega de manera telepática, sino que necesita un medio de transporte. Por ejemplo, ¿cuál es el canal que yo estoy utilizando para llegar a otras personas? Pues es la pantalla de un celular o es la pantalla de la computadora con la que me están viendo. Si yo hablo en un homenaje a la bandera por el micrófono, pues el canal va a ser tanto el micrófono como la bocina por la cual va a salir el sonido. Cuando hablamos por teléfono, el canal es nuestro teléfono y cuando hablamos directamente ante una persona, pues el canal son las ondas de sonido que llegan a los oídos de nuestro receptor. Por último, el sexto elemento, que todos los elementos hay que recordarlos son igual de importantes y necesarios, es el contexto. El contexto es todo lo que rodea a estos dos individuos que se están comunicando, al emisor y al receptor. Es lo que nosotros conocemos como la información. Hay una serie de datos que le dan sentido al mensaje. El contexto es todo lo que rodea a esos datos para que nosotros entendamos el mensaje que el emisor nos está tratando de transmitir. ¿Qué tiene que ver el ciclo del habla con las funciones de la lengua que van a aparecer en nuestro examen de admisión? Bueno, pues resulta que las funciones de la lengua también son 6, al igual que los elementos del ciclo del habla. ¿Y por qué?
Bueno, pues porque cuando el hablante emite un mensaje a nivel de oración, estamos haciendo énfasis en algún elemento del ciclo del habla. Eso quiere decir que cuando nosotros expresamos una idea, esa idea está haciendo énfasis en uno de los elementos del ciclo del habla. Y dependiendo de en qué elemento del ciclo del habla esté haciendo el énfasis, es el nombre que va a adquirir. Es decir, cuando yo mando un mensaje, a veces hago énfasis en el receptor. A veces quiero hacer énfasis en mí mismo como emisor. A veces hago énfasis en el contexto, en el canal o en el código. Por eso esto te va a ayudar mucho, porque nosotros cuando estemos frente a una pregunta de examen de admisión tendríamos que preguntarnos en qué se está haciendo énfasis. Lo primero es cuando hacemos énfasis en el emisor, ¿vale? Acuérdate mucho, emisor con la palabra emoción. Se parecen mucho. Bueno, pues resulta que esta primera función de la lengua que vamos a aprender se llama la función emotiva. La función emotiva o expresiva es aquella que hace énfasis en el emisor. Eso quiere decir que cuando yo, por ejemplo, estoy triste y expreso esa tristeza, estoy haciendo énfasis en mí mismo, en mi sentimiento. Oye, estoy muy contento de haber llegado a la universidad. Fíjate cómo al principio de la oración estoy haciendo énfasis en mi sentimiento. Oye, eso que hiciste me dolió mucho. Bueno, la parte que dice me dolió mucho está haciendo énfasis en el sentimiento del emisor. Sucede que cuando nosotros hacemos énfasis en el emisor, generamos una función emotiva. Por lo tanto, la función emotiva de la lengua expresa emociones, sentimientos y también sensaciones físicas, porque las sensaciones físicas hacen énfasis en uno mismo. Ahora, no se te olvide, tiene dos nombres. Puede aparecer con cualquiera de los dos nombres en el examen de admisión: expresiva o emotiva. Ahora, vamos a pasarnos a lo contrario. ¿Qué pasa cuando yo hago énfasis en mi receptor? Por ejemplo, quiero que mi receptor haga algo por mí. Quiero que mi receptor me haga un favor. Quiero que él actúe. Entonces se genera una función que se llama apelativa o conativa. Cuando hacemos énfasis en el receptor y en las acciones que éste puede hacer por el emisor, por ejemplo, generamos una función apelativa. Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar la función apelativa de la lengua? En las solicitudes, en las órdenes, en los mandatos, en las peticiones. Si tu mamá te dice, ve por 1 kilo de tortillas a la tienda, ¿qué es lo que está buscando ella como emisor? Busca que su receptor, en este caso tú, haga algo. Por eso está haciendo énfasis en el receptor. Cuando tratamos de convencer a otro, también estamos siendo apelativos. Por ejemplo, los partidos políticos muchas veces son apelativos. Oye, vota a tal partido, vota por cuál candidato, elige esta coalición. Ahora, una cosa de la que nos vamos a dar cuenta es que las funciones de la lengua regularmente tienen dos nombres y te los tienes que aprender los dos para tu examen de admisión. Entonces, la función apelativa se va a llamar también función conativa, para que no te espantes y digas, ay, yo aprendí la apelativa, pero no me enseñaron la conativa. Son exactamente lo mismo. Regularmente, yo en los años que llevo dando clase, me doy cuenta que viene como apelativa en los exámenes de admisión. Por eso siempre te voy a mencionar la más habitual en los exámenes de admisión en primer lugar. Ok, la tercera función de la lengua es aquella que hace énfasis en el código, es decir, en la estructura del idioma que estás hablando. Entonces, piénsalo de esta manera para que no nos compliquemos la cosa, porque este es un curso práctico. Cualquier oración que te aparezca en tu examen de admisión en la que se te explique el uso de la lengua, no importa si es español, inglés, francés, alemán, chino, japonés, va a llamarse función metalingüística. Meta significa más allá de, lingüística hace referencia a la lengua. Entonces, la función metalingüística es aquella que hace énfasis en el código y en su funcionamiento, ¿vale? La lengua más allá de la lengua o la lengua explicada por la lengua. Como no entiendo muy bien a qué se refiere, bueno, pues por ejemplo, si aparece en mi examen de admisión una oración que diga todas las palabras agudas que terminan en N, en S o en vocal llevan acento,
esa oración es metalingüística porque está explicando el funcionamiento del español. Si dice, por ejemplo, la palabra zorro se escribe con Z, pues vamos a señalar la función metalingüística porque también está explicando el uso de un idioma, en este caso el español. Si dijese, por ejemplo, algo más complejo, en alemán adiós se dice auf Wiedersehen, pues también es metalingüística porque en este caso está explicando algo del alemán. No importa si es partiendo del alemán mismo o desde el español hacia el alemán. Esta sí, para que veas, solamente la vamos a conocer como metalingüística. Acuérdate otra vez, meta más allá de lingüística, lengua. Hace énfasis en la lengua, pero nosotros en el ciclo del habla la llamamos código. Ok, con esto llevamos 3 funciones de la lengua. Nos faltan otras 3. La siguiente es aquella que hace énfasis en el canal. Entonces, el canal, medio de transporte de la comunicación, y los canales son variados y van en aumento conforme la tecnología evoluciona. Entonces, la función que hace énfasis en el canal se llama fática, pero también puede aparecerte en tu examen de admisión como de contacto, fática o de contacto. Y a diferencia de las demás, esta funciona para 2 cosas y tienes que estar muy atento en las preguntas de tu examen porque puede venir con su primera función o con la segunda. La primera función de la fática o de contacto es comprobar que el canal funciona correctamente. Por ejemplo, cuando estamos hablando por teléfono o cuando estamos con una diadema en un videojuego, le decimos a nuestro interlocutor, a nuestro receptor: hey, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué estamos intentando hacer en ese caso? Estamos tratando de comprobar que el canal está funcionando correctamente. En este caso, nuestra diadema, nuestro micrófono, nuestro celular. Por ejemplo, en estos años en los que tuvimos que tomar clases en línea, regularmente el profesor empezaba su clase con el típico: hey, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Se oye? ¿Qué estaba tratando de hacer? Pues comprobar que su canal estaba funcionando correctamente. El segundo uso de la función fática o de contacto es redirigir el canal del receptor. Yo suelo explicarle de la siguiente manera a mis alumnos. Imaginemos que el canal es una línea imaginaria entre nosotros y aquello a lo que le estamos poniendo atención. Es decir, si estamos tomando una clase, nuestro canal va de nosotros hacia el profesor o hacia su pizarrón. Sin embargo, si pasa una mosca o hay un accidente afuera, pues yo cambio de canal, es decir, redirijo mi atención. Entonces, imagínate que, por ejemplo, tú estás en una clase y de repente tu compañero de al lado se pone a platicar contigo en voz bajita y tú volteas hacia él y le dices: shh. ¿Qué pasó? Cuando volteaste, cambiaste de canal, ya no es el profesor. Pero de repente tu compañero dice cosas más interesantes y tú efectivamente te quedas a platicar con él en voz baja. Entonces el profesor te dice: hey, pongan atención. Entonces, ese hey, pongan atención, lo que está haciendo es una orden, sí, pero está intentando, ante todo, redirigir tu canal. Está intentando que tú pongas atención, que tú cambies hacia él. Por eso muchos alumnos se confunden a veces en su examen de admisión. Yo les digo que tienen que poner atención en un detalle, y es que muchas veces en las preguntas de la UNAM o del Politécnico dice lo siguiente: ¿qué función de la lengua predomina en el siguiente enunciado? Ojo, la palabra clave aquí es predomina. Quiere decir que a veces en una idea puede haber más de una función de la lengua que esté fluctuando en esa idea. Puede haber una o puede haber 2. A veces puede haber incluso 3 en ideas más complejas. Entonces, tú tienes que verificar cuál es la más importante dentro de esa oración, cuál es la que está predominando. Entonces, si yo digo: hey, muchachos, para llamarles la atención, fíjate que no estoy dando una orden, pero lo que sí estoy haciendo es llamar la atención de mi receptor, es decir, estoy redirigiendo esa línea invisible. Tú estás caminando por la calle perdido en tu celular y de repente alguien te habla. ¿Qué está haciendo? Está redirigiendo tu canal. A veces, en esta es en la que hay que tener más cuidado porque es de las que más confunden a los alumnos. No te preocupes, esto se aprende con la práctica. Ok, la quinta función de la lengua es la que hace énfasis en el contexto. A esta la vamos a llamar función referencial o informativa. Ojo, regularmente en los exámenes de admisión aparece como función referencial, porque si apareciera como función informativa ya te estarían dando muchas claves de qué es lo que vas a buscar, que es la que más ponen en los exámenes de admisión. Entonces, aquella función que me esté dando datos, que me esté dando referencias, por eso referencial, o que me esté dando información, yo la voy a llamar función referencial o informativa.
Regularmente estos datos tienen que ser datos objetivos, tienen que ser datos comprobables. ¿En dónde podemos ver predominantemente la función referencial? Pues en los noticieros, en los periódicos, en los documentales. Entonces, si yo digo, hoy hubo un terremoto en tal país, entonces eso es función referencial porque yo le estoy entregando a mi receptor información. Y de hecho es de las funciones que más utilizamos en el día a día. Si en el examen de admisión te aparece una pregunta como ¿ese casco de motocicleta es rojo? Pues es función referencial o informativa porque te está dando información. Ok, y vamos a la última función de la lengua que regularmente es la que más se le complica a mis alumnos y es la función poética o estética. La función poética o estética es aquella función de la lengua que hace énfasis en el mensaje, pero no en el contenido del mensaje, sino en la estructura del mensaje, es decir, no en lo que se dice, sino en cómo se dicen las cosas. Entonces, pensémoslo de esta manera. Regularmente los alumnos piensan que en la función poética te van a poner en el examen de admisión un poema, y puede que sí, pero también puede que no te pongan un poema y que sea función poética de la lengua. ¿Qué hace que algo tenga una función poética o estética? Pues algo que conocemos como las figuras retóricas. Ok, entonces no se vayan con la finta de que si algo suena muy bonito o me suena muy poético, entonces automáticamente ya es función poética de la lengua. No, tenemos que pensar que para que algo sea función poética de la lengua, tiene que expresar un mensaje que sea bidimensional, por así decirlo. Es decir, que tenga una interpretación literal, pero que también tenga una traducción metafórica. Pensemos en un ejemplo que tal vez todos ustedes al otro lado de la pantalla conozcan, los albures. Resulta que los albures son, curiosamente, función poética de la lengua. ¿Por qué? Pues porque tienen un doble mensaje, es decir, está el mensaje que entendemos a primera oída y luego hay un mensaje oculto que es el que hace reír al emisor. Entonces, ¿eso quiere decir que me van a poner albures en el examen de admisión? Pues lo más probable es que no, pero esto es para que se entienda de dónde a dónde va la función poética, es muy amplia. Entonces, como les digo, no tienen que dejarse guiar porque algo suene bonito. Hay una pregunta en el examen de admisión en donde te ponen lo siguiente: cuando éramos niñas, mi mamá nos llevaba a contemplar el atardecer. Entonces, muchos alumnos dicen, ay, pues es que eso suena como muy melancólico, como muy bonito, como muy poético. Y entonces caen en la trampa del examen de admisión y contestan que es poética. Y pues, ¿qué creen? Que está mal. Resulta que esa oración que acabo de decir es función referencial o informativa. ¿Por qué? Porque nos está dando información sobre el pasado de esa niña o de esas niñas. Sin embargo, si pone una oración como, por ejemplo, las nieves del tiempo blanquearon mi sien, pues ¿a qué se refiere con las nieves del tiempo? Ah, la nieve es blanca y el tiempo, bueno, ¿y la sien dónde está? Aquí. Pues se refiere a que esa persona se puso blanca de la cabeza, es decir, que le salieron canas. Por eso decimos que los poemas tienen función poética, porque los poemas son un trabajo de interpretación sobre las metáforas que tiene ese mismo poema. Ahora, es importante que entiendas que las funciones de la lengua operan a nivel de oración, ya sea una oración simple o una oración compuesta. Cuando estamos hablando de párrafos o de escritos más grandes, ya no estamos hablando tanto de funciones de la lengua, sino de otro tema que también viene en el examen de admisión que se llama formas del discurso. Las formas del discurso ya operan a nivel macro, mientras que las funciones a nivel micro. Por eso cuando te pongan preguntas sobre formas del discurso, verás ya sea párrafos o textos muy largos. Mientras que cuando te pongan preguntas sobre funciones de la lengua, verás oraciones, ya sea simples o oraciones un poco más largas. Bueno, muchachos, espero que con esto haya arrojado un poquito de luz sobre el asunto de las funciones de la lengua. No se olviden dejar sus comentarios y espero que este video les ayude mucho. En la cajita de los comentarios les voy a colocar la liga a una guía de ingreso a la universidad de español y de literatura y que tiene un costo simbólico. A ver, les aclaro. Todo lo que van a aprender en este curso, en estos cursos que voy a publicar en YouTube, pues debe de ser suficiente para pasar, por lo menos en el área de español y literatura, su examen de admisión. Sin embargo, pues si quieren un poquito más de ejercicio, un poquito más de explicación, pueden recurrir a esa guía. Y tiene un costo simbólico debido a dos cosas. La primera es que está en una fase beta, es decir, seguramente tiene algunos errorcillos porque prácticamente yo la edité, yo la escribí, yo la publiqué, entonces es mucho trabajo para mí. Y la segunda es porque las ganancias de la venta de esa guía se van a ir a asociaciones para la ayuda de animales de la calle.
Te agradezco mucho que hayas mirado y que tengas un excelente día. Chao, chao.